Hibridación de ácidos nucleicos. La hibridación es un proceso por el cual se combinan dos cadenas complementarias simples de ácidos nucleicos y permite que formen una única molécula de doble cadena por el apareamiento de sus bases. El proceso inverso a este sería que a partir de una doble cadena de moléculas de ADN o de ADN y ARN se puede calentar la muestra para romper el apareamiento de las bases y así separar a las dos hebras. La hibridación es parte importante de muchas técnicas en el laboratorio, como la reacción encadenada en la polimerasa y la hibridación de Southern Blot. La técnica de Southern Blot es una técnica de laboratorio utilizada para detectar una secuencia específica de ADN en una muestra de sangre o tejido. En términos prácticos, esta técnica utiliza la complementariedad de las bases para ver si una secuencia específica de ADN se encuentra en el tejido de interés. El primer paso para hacer esta técnica es la extracción de DNA. Una vez que obtenemos nuestro DNA de la muestra o del tejido de interés, procedemos a hacer la digestión del mismo para que sea más manejable mediante una enzima de restricción que corta en lugares específicos y que nos va a dar fragmentos de ADN que son más manejables. Una vez obtenidos los fragmentos de ADN, estos deben ser cargados en un gel de agarosa para que posteriormente se separen en función de su peso molecular y podamos visualizarlo a manera de bandas, como se muestra en la imagen. Hasta este punto, el ADN sigue siendo una molécula de doble cadena. Es por esto que debemos desnaturalizarlo, calentándolo, para que se vuelva de una cadena simple y podamos proceder a hacer esta técnica que se basa en la complementariedad. Como el gel es una membrana bastante delicada, debemos pasar la muestra del gel hacia una matriz de nitrocelulosa que es de mucho más fácil manejo. Para esto debemos hacer una especie de sándwich. Colocamos el gel frente a la membrana de nitrocelulosa, a los lados agregamos papel filtro que permita el paso del buffer de transferencia, papel absorbente y algo que haga peso encima, en este caso una placa de vidrio. Lo colocamos en el buffer de transferencia y vamos a ver cómo migra la muestra del gel hacia la membrana de nitrocelulosa. Una vez que tenemos la muestra en nuestra membrana de nitrocelulosa, podemos seguir con el resto del procedimiento. Posteriormente se coloca la membrana de nitrocelulosa con el buffer de prehibridación, que se encarga de fijar la mayor parte de la membrana que no contiene DNA para evitar que las ondas se peguen de manera inespecífica en la membrana en las regiones en donde no hay muestra. Después se agrega el buffer de hibridación que contiene a la sonda, que es específicamente complementaria a la región de DNA de interés. La sonda puede contener dioxigenina, que tiene una alta antigenicidad, y posteriormente a esto se hace un inmunoensayo en donde se agrega un anticuerpo primario que se une a esta molécula, después un anticuerpo secundario que tiene acoplado un fluoróforo para poder visualizar nuestro ADN. Para visualizar las bandas en la membrana se agrega una película de rayos X, la cual captará las señales de las bandas obtenidas y nos permitirá visualizar si dichos fragmentos de DNA se encuentran en el tejido de interés. Northern Blot. La técnica de Northern Blot o ensayo Northern fue desarrollada a finales de 1970 por James Algan, David Kent y George Stars. Esta técnica surgió como una variación de la técnica de Sommerblot, en la cual, como se mencionó previamente, es un método usado para la detección de una secuencia específica de DNA, mientras que la técnica de Northern Blot se utiliza para detectar una secuencia específica de RNA.
Etapas de la técnica de Nordenblot. La primera etapa para realizar esta técnica es la extracción de RNA, en la cual se siguen los siguientes pasos. Se realiza la colecta de la muestra, la lisis celular, la remoción de proteínas y otros componentes, la precipitación del RNA y finalmente obtenemos nuestra muestra. A continuación, se realiza la determinación de la cantidad y calidad del RNA por espectrofotometría y posteriormente se observa la integridad de este mediante electroforesis en gel de agarosa. Como podemos observar en esta imagen, el segundo paso de la técnica de Nordenblot es la electroforesis. Mediante esta técnica, las muestras de RNA serán separadas por su tamaño en pares de bases. Antes de realizar esta técnica, es recomendable calentar las muestras de RNA 5 minutos a 65 grados, esto con la finalidad de evitar la formación de estructuras secundarias. Estas muestras de RNA son normalmente separadas en geles de agarosa, que contienen formaldehído como agente desnaturalizante, y cabe mencionar que también suelen utilizarse geles de poliacrilamida con urea. Esto se hace cuando la finalidad es separar fragmentos de microRNAs. Los fragmentos de RNA que migren más hacia el polo positivo de la cámara de electroforesis serán los más pequeños. Finalmente, los geles pueden ser teñidos con bromuro de tirio o algún otro agente intercalante y posteriormente ser visualizados bajo luz ultravioleta para observar el RNA. Paso número 3. Blotting o transferencia. El RNA se transfiere a membranas de nitrocelulosa o nylon, las cuales están cargadas positivamente. En este sistema de transferencia se coloca el gel sobre un soporte sumergido en un buffer de transferencia, que suele contener formamida para que el RNA siga desnaturalizado. Posteriormente, se coloca papel filtro, por el cual el buffer subirá por medio de capilaridad. A continuación, se coloca papel absorbente, una placa de vidrio y un soporte pesado para comenzar la transferencia. Una vez transferido el RNA, se inmoviliza mediante enlaces covalentes formados con la membrana. Esto se consigue por medio de luz ultravioleta o calor. Punto número 4. Sondas. Las sondas son secuencias específicas complementarias al ARN que nos interesa. Estas son de cadena simple y pueden ser de ADN, ARN o oligonucleótidos. Para detectar la señal, estas requieren ser marcadas radiactivamente con digoxigenina o bien con biotina. Etapa 5. Hibridación. La membrana se sumerge en un buffer de prehibridación que contiene formamida y solución Denhars, que bloquea los espacios no ocupados en la membrana por RNA. Posteriormente, se sumerge la membrana en un buffer de hibridación que contiene la sonda marcada. Como siguiente paso, se realizan lavados post-hibridación para eliminar el exceso de la sonda que hibridó inespecíficamente. Finalmente, se realiza el revelado de la señal mediante la exposición a una película de rayos X o bien mediante una reacción enzimática.